mes del Sagrado Corazón de Jesús. Le acompaña Suyapa Medios. Cambiamos tu vida. Buenas tardes, qué alegría poder saludarles. Reciban en nombre de la Iglesia que peregrina en Honduras a todos un fuerte abrazo de la Conferencia Episcopal de Honduras, junto con Óscar Josué Cerrato. En minutos vamos a participar de esta rueda de prensa, si se quiere, por parte de los miembros de este colegio de obispos, que hoy tienen a bien volvernos a motivar y seguirnos motivando en relación a la primera Asamblea Latinoamericana y el Caribe. Saludo a Óscar Josué Cerrato. Carlos, buenas tardes al auditorio de Suyapa Medios y a quienes nos escuchan y ven a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras a nivel nacional. Queremos hacer extensivo esta motivación, esta invitación que ha hecho el Papa Francisco, el CELAM, y obviamente la Iglesia en Honduras. Es una asamblea que ya van a estar explicando nuestros obispos, en la que todos vamos a estar involucrados. No crean ustedes de que porque ustedes no son diáconos, porque ustedes no son sacerdotes o porque no son líderes en sus comunidades, no tienen, pues como decimos en buen hondureño, vela en el entierro. Hoy todos somos iglesia y ahí es donde tenemos que demostrarlo, Carlos. De acuerdo, así que todos estamos invitados, muy atentos. Sabemos que es la hora del almuerzo, quizá, sí, Óscar está terminando. Buen provecho a todos. Buen provecho a todos los que nos escuchan a través de más de 20 radios en todo Honduras, Óscar. Sí. A través de la Asociación de Medios de Comunicación de la Iglesia Católica en Honduras, la AMECA. Así que los saludamos a todos. También vamos a tener participación a través de las televisoras. Nos alegra saludar también a las televisoras, a San Isidro TV, a Inmaculada TV también, Inmaculada Medios, así es. Inmaculada TV y a Radio Paz en Choluteca. Sí, a Crisma Medios. Crisma Medios en Danlí, que también están conectados. Lo importante es esto, hacer comunidad y ser partícipes, escuchar las indicaciones que nos darán los obispos, porque este proceso, Óscar, podemos decir que viene iniciando y nosotros estamos llamados a participar. Así es, saludamos también a Cristo TV en Choloma Cortés, también a Telecristo en Intibucá. Saludo fuerte porque, como decimos, la iglesia tiene que estar más unida que nunca, Carlos, y en este proceso es donde también tendremos que evidenciar un poco, si se quiere, las falencias, pero sobre todo potenciar las buenas virtudes que tiene la Iglesia Católica y con eso sacar pues un contexto que tiene que invitarnos a ir adelante. Recordarles que la primera asamblea eclesial es renovar Aparecida y por ahí también podemos caer en aquello. Entonces Aparecida no funcionó, pero los señores obispos nos darán pues luces de cómo pues Aparecida puede volverse en la actualidad. Sabemos que pasó mucho tiempo, o ya ha pasado mucho tiempo, Carlos, de esta quinta conferencia general de Aparecida, y que todavía sigue resonando en nosotros aquella frase de todos discípulos, todos misioneros, una iglesia en salida. Entonces este es el momento en el que tenemos que revitalizar, redoblar esfuerzos y sobre todo sacar la iglesia que tenemos dentro. Pero para que ocurra todo eso necesitamos participar, no tenemos que ser simples televidentes, Óscar, espectadores, o espectadores, no, tenemos que participar activamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la página de la asamblea. Es muy sencillo. Realmente, ahora llenar los formularios no es tan sencillo porque necesita meditación, pero ahora que estamos, Óscar, que se ha fortalecido mucho la iglesia doméstica, creo que es importante también meditarlo en familia. En grupos, ya sabemos muchos grupos, por ejemplo de la arquidiócesis y de otras diócesis ya me han comunicado que están entrándole muy fuerte al tema y eso es muy lindo realmente. Así que este y otros temas estaremos abordando en minutos ya. Estará presente el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garachana Pérez, también su eminencia, Cardenal Óscar Andrés Rodríguez y también Monseñor Héctor David, que estará acompañándonos también en esta jornada, y su moderador, el padre Juan Ángel López, quien es el portavoz de la Conferencia Episcopal, pues poniéndonos en contexto, Oscar, es buen día realmente para empezar. Y hoy
pues definitivamente desde la Conferencia Episcopal y como a través de Suyapa Medios y de la Meca, queremos unirnos. Así es, y vale mencionar también que esto llega dentro de una reunión general de la Conferencia Episcopal de Honduras, así que hay que orar todavía, pues esto, digamos, claro. ellos continuarán reunidos acá, haciendo algún análisis de la situación actual de la iglesia y orando, sobre todo teniendo esa comunión como hermanos en el episcopado, así que dentro de todo este marco yo creo que hay que orar mucho por los obispos, porque al final ellos nos motivan a nosotros, y si ellos no nos motivan, pues nosotros también tenemos que estar ahí. Pero hoy obviamente tendremos esa motivación, Carlos, tendremos esas palabras de aliento, tendremos esas palabras que nos van a inducir. Qué bueno escuchar y ya leer algunos mensajes de grupos que están preguntando cómo subir su cuestionario, cómo ingresar al cuestionario. También todos esos detalles se los vamos a dar en Suyapa Medios. De hecho, muchas personas me han preguntado cómo se hará por el tema, porque recordemos que son grupos reducidos que representarán las diferentes diócesis de Honduras en este caso. ¿Cómo se va a hacer? Si es de manera presencial, recordemos que es en el mes de noviembre. Bueno, hay que tener paciencia. Primero hay que prepararnos. No pensemos primero en el viaje, hay que irnos preparando en todo el proceso que hay que seguir, que es bastante. Desde eso vamos a pedirle a Monseñor Héctor que venga por acá, dado de que ya va a estar, se tiene que trasladar a la mesa principal, pero lo vamos a aprovechar por aquí, Oscar. Es importante tenerlo. Monseñor Héctor, que también es encargado de los medios de comunicación católicos, Monseñor. Qué alegría saludarle, Monseñor. Igualmente, muy buenas tardes a cada uno de ustedes y también a la teleaudiencia, y encantados de poder participar esta tarde con este encuentro con los señores obispos, el cardenal y Carachana y su servidor, para que hablemos sobre este proyecto tan hermoso como es la Asamblea Eclesial que estamos llevando a cabo en América Latina y nosotros de manera especial aquí en Honduras. Importante reconocer, Monseñor, por de los medios de comunicación, a través de la Meca también, ¿cuántas radios y cuántas televisoras están conectadas, Monseñor? Como gran tesoro que tenemos en Honduras, tener toda esta red de los medios de comunicación, tanto radial como televisiva, y también la plataforma digital. Y contar también con Suyapa Medios, que por esta vez, pues, y en muchas ocasiones, es el medio piloto también para poder enlazar a toda Honduras. Monseñor, el involucramiento de los medios de comunicación, importante en este proceso también de Asamblea Eclesial. Es importante porque desde un punto muy lejano nos acercamos a las comunidades, ¿verdad? Porque todas las redes están allá en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, y entonces es muy importante las comunicaciones, de manera que de un punto muy concreto podemos llegar a toda Honduras. Qué bueno. Gracias a los medios. Monseñor, a prepararse ya, porque ya vamos a iniciar, y es importante motivar a la audiencia, a los televidentes, a los radioescuchas, que se sumen y que estén atentos a las indicaciones que ustedes van a compartirnos. Bueno, estén atentos, y con esta antesala pues ya nos preparamos para luego estar aquí ya en la sala principal, donde vamos a poder compartir más a fondo. Bien, muchas gracias a Monseñor Héctor David García, quien, como lo apuntaba bien Óscar, además es responsable por parte de la Conferencia Episcopal de los Medios de Comunicación. Nos alegra saber de que muchos medios están conectados. De eso se trata, porque al final somos portadores y portavoces de la buena nueva, Óscar. Sí, realmente que aquí nos han dado la lista, ahí está en pantalla también a través de la señal de televisión y de todas las televisoras católicas en Honduras, y pues nos alegra mucho también a aquellos que nos escuchan en radio. Hagamos eco de esto, Carlos, que hoy vamos a escuchar. Las directrices que hoy se van a dar también son importantes, a llenar cuestionarios o al llenar pues otro tipo de documentos, instrumentos, como se le llama bien en la Asamblea Eclesial, que nos sirvan a nosotros también para pues ver la realidad, no solo verla, porque al final la metodología ver, juzgar y actuar es observar la realidad desde una manera, desde un escenario pues neutral, juzgarla a la luz del Evangelio y siempre con la oración, y actuar de una manera en la que nuestros señores obispos nos van a decir de qué manera actuar. O sea que yo creo que es un proceso muy bonito, muy complejo, si se puede mencionar, pero en el cual tenemos que estar muy atentos y sobre todo involucrarnos de todas las maneras. Claro, y motivar, es eso importante, motivar a los grupos de oración, a todos los movimientos, a participar activamente. Queremos que Honduras tenga una representación, si de repente no va a ser presencial, Óscar, pero una muy buena representación de hondureños en este encuentro que es histórico.
Sí. Es histórico, y que es además de ello una convocatoria del Papa Francisco, así que es importante siempre escuchar la voz de nuestro pastor. Sí. Y además nuestros pastores también nos estarán dando pues más indicaciones, porque insisto en ello, de nada servirá tener un bonito evento, de nada servirá pues tener algunas cápsulas que vamos a estar compartiendo a través de todos los medios de comunicación, pero si nosotros no actuamos, Oscar, y este es momento para hacerlo. Realmente que sí. Colombia lo ha hecho, por ejemplo, su lanzamiento eclesial con otra realidad quizá, con la convulsión política, social que se está viviendo. Perú lo hizo también con el tema eleccionario. Hace algunos días la Conferencia Episcopal de Perú también lo hizo. Y nosotros pues tenemos nuestras realidades que estamos viviendo y que nuestros obispos conocen de manera muy cercana y que sabemos que muy acertadamente tendrán luces, tendrán soluciones sobre todo a algunos problemas y situaciones que se están viviendo en la diócesis de Honduras. Y me llama mucho la atención, Oscar, y es que debido a la pandemia, que seguimos en pandemia, claro, Oscar, sí, eso no hay que olvidarlo, la Iglesia no nos ha abandonado. No. Y todavía nos hace un obsequio, porque este es un obsequio realmente, sí, para participar y para medir cómo estamos en nuestra fe, Oscar. Muchas veces creemos que porque andamos una camándula en el pecho, porque creemos que la andamos guindada en el retrovisor del vehículo, para aquellos que creen que eso es la fe. No, tiene que llegar más allá. Es acción. Sí. Ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Y sin duda que hoy, pues todos estamos llamados, como decíamos, si usted es un laico comprometido y está alejado de la iglesia, es momento de involucrarse otra vez. Es momento de aquellos líderes buscar a las ovejas que se han perdido, de llamar a aquellos que están desanimados, de involucrarse con su sacerdote, con su presbítero, con su párroco y preguntarle qué vamos a hacer, motivar incluso y darle aliento a aquellas personas que están viviendo situaciones difíciles. La asamblea eclesial, Carlos, aunque suene que es solo de iglesia, también involucra, claro, o llena o lleva a otras situaciones. Obviamente la pandemia creo que es el común denominador de todo el continente y creo que va a ser tocado como tal. Pero hay muchas otras realidades que se están viviendo en el país y que creo que ahí la Asamblea Eclesial va a entrar directamente. Oscar, lo voy a dejar, para tal vez nos ayuda nuestro querido amigo Aníbal Recarte, tengo que ver un detalle, pero es importante que usted siga la transmisión a través de la AMECA y por supuesto a través de Suyapa Medios. Continúe, por favor, esté atento. Hay una etapa de preguntas y respuestas, sí, ya estaremos participando de ellas también. Muchas gracias por apoyar estas iniciativas y más allá de ello, participar de estas iniciativas que tanto lo necesita nuestra iglesia. Oscar, nos vemos enseguida. Nos vemos enseguida, Carlos. Nosotros seguimos compartiendo con ustedes porque el Papa Francisco incluso lo mencionó hace algunos meses en el lanzamiento de la Asamblea Eclesial, como pues los pastores tienen que estar cerca de su rebaño y también nosotros como rebaño de esa iglesia que pastorean nuestros obispos tenemos que estar cerca de ellos. Así que saludamos a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, y a quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas de Suyapa Medios, a hacer una iglesia más unida, una iglesia en misión permanente, una iglesia en salida como nos ha pedido el Papa Francisco. Mencionar también, y creo que los obispos lo van a aclarar hoy, en qué proceso nos encontramos, porque si bien la asamblea, el evento como tal, se va a desarrollar en la semana segunda de noviembre, vamos a estar ya viviendo, o estamos ya viviendo más bien, la asamblea eclesial en un proceso en el que, como decíamos, no quiero adelantarme, pero que sean los obispos los que nos digan en qué proceso nos encontramos, en qué proceso y cuándo va a terminar y a qué proceso iremos después, porque como ya decíamos, la metodología que ya es conocida por varios grupos y movimientos, por parroquias y diócesis, el ver, el juzgar y el actuar está siendo pues papel importante en esta asamblea eclesial. Como decíamos, el evento es en noviembre, como tal, que va a reunir semipresencialmente a algunas personas y representantes de cada uno de los países y virtualmente a toda la iglesia. O sea que vamos a estar involucrados todos, vamos a estar de lleno todos ahí. El evento, como decíamos, noviembre, pero ya el proceso ha iniciado, el proceso ya pues lleva un buen camino, lleva un buen recorrido y hay muchos grupos y movimientos que, como decíamos anteriormente, nos han preguntado, nos han cuestionado cómo hay que subir el documento. La página es asambleaeclesial.lat, repito, asambleaeclesial.lat. Es la página web que está haciendo el oficial por parte del Consejo Episcopal de América Latina, el Consejo del Episcopado de Latinoamérica, el CELAM, que es quien motiva.
esta es la página oficial. En Suyapa Medios, en el www.suyapamedios.hn, habrá un micrositio donde habrá mucho contenido, donde habrá mucha explicación, donde habrá muchos instrumentos a utilizar para esta asamblea eclesial. Como decíamos, no tenemos un antecedente de asamblea eclesial. Es la primera que se realiza a través del CELAM y por motivación obviamente del Papa Francisco. Así que es una experiencia nueva, pero es una experiencia que a pesar de ser nueva, a pesar de no tener ningún antecedente previo, no es algo que se va a improvisar, no es algo que sale de la manga, no es algo que lleva solamente unos minutos de recorrido, sino que realmente que está muy bien preparado y sobre todo está muy bien atentos a estas indicaciones que se nos van a dar. Todos a participar, no se quede nadie sin participar. Por favor, si usted conoce a algún hermano que sabe que iba a la iglesia y que quizá por algún motivo, alguna circunstancia dejó de ir, búsquelo, motívelo a que regrese al grupo, al movimiento y sobre todo llévele e invítele a que participe contestando preguntas que son bastante sencillas. ¿Cómo colabora usted en la catequesis? ¿Cómo colabora usted en la formación en sus comunidades? Son preguntas muy sencillas y pues incluso también sale aquella respuesta o aquella opción en la que nosotros también pues estamos, no apoyo, sí apoyo. Son bastante sencillas las preguntas y sobre todo el cuestionario, que sí tiene que ser muy bien meditado y sobre todo ahí es donde pedimos, y creo que también los obispos lo confirmarán, en la veracidad de nuestras respuestas. Porque desde esa perspectiva va a haber un sondeo verdadero, un sondeo bastante verdadero y sobre todo transparente de todo lo que respondamos nosotros. Todo lo que usted responda, todo lo que el grupo responda, todo lo que el movimiento y la diócesis respondan, va a ser un termómetro que al final, en la asamblea de noviembre, ya en la realización de la misma asamblea eclesial, va a tener muchos lineamientos que seguir. Pero sí, contestemos con mucha franqueza, contestemos desde la fraternidad, contestemos desde el amor por la iglesia, tengamos un amor por aquellos sacerdotes, por aquellos obispos, por aquellos presbíteros y sobre todo prioricemos con algunos temas que son realmente importantes y que se manejan desde una perspectiva de alta prioridad. Ya vamos a estar listos desde la capilla de la sede de la Conferencia Episcopal de Honduras, donde se va a dar inicio a esta rueda de prensa que pues tendrá, como ya decía Carlos, al presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garachana Pérez, quien también es presidente, quien es obispo de la diócesis de San Pedro Sula, su eminencia cardenal Óscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, y también pues tendremos presencia de Monseñor Héctor David García Osorio, quien es obispo de la diócesis de Lloro y pues delegado desde la Conferencia Episcopal para las comunicaciones. Así que ya vamos a estar con esta rueda de prensa. Algunos colegas periodistas han enviado de los medios de comunicación católicos sus preguntas y si usted tiene algunas interrogantes, pues puede hacerlas llegar a cada una de las redes sociales de nuestros medios católicos, porque ahí queremos hacer eco, queremos mandar y sobre todo hacer saber que la iglesia está presente. Vamos a ir directamente hasta la capilla de la sede de la Conferencia Episcopal de Honduras. Iniciamos con esta rueda de prensa. Muy atentos. Muy buenas tardes, queridos hermanos, a todos los que nos están siguiendo a través de esta red de radios católicas de nuestro país, de nuestras diferentes diócesis, AMECO, y además también a todos los hermanos que nos están siguiendo en las diferentes plataformas de Suyapa Medios. Es una grandísima alegría desde esta capilla de la Conferencia Episcopal de Honduras, donde nuestros señores obispos se reúnen para orar por esta diócesis, por ellos con el corazón de pastor, que constantemente están pensando en el rebaño que se les ha confiado. Desde aquí, para que lo sepan, en este lugar es donde ellos se reúnen, oran, discuten, proponen y se plantean los cambios que necesita nuestra diócesis y necesita nuestra Honduras. En nuestra mesa principal el día de hoy preside lógicamente el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ángel Garachana Pérez. Luego también a su derecha, izquierda de ustedes en la pantalla, verán al señor cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quinto arzobispo metropolitano de esta arquidiócesis, que además está muy involucrado en esta tarea que se está llevando adelante a nivel latinoamericano.
esta asamblea eclesial, que ya vamos a explicar un poquitito de qué se trata, porque hay algunos que de repente lo están viendo todavía como algo en el hiperuranio, y cuando realmente ya se ha puesto en marcha en muchísimos lugares. Y por parte de la Conferencia Episcopal ha sido encomendado a Monseñor Héctor David García, obispo de Yoro, la tarea de coordinar todos los trabajos que llevarán a cabo esta asamblea eclesial desde nuestro país y a nivel latinoamericano. Ellos son los que están en la mesa, todavía no les han visto ustedes, pero crean que aquí están, créanme que la verdad aquí están, no hay ningún problema. Entonces, aquí están, ya vieron que sí que estaban. Bueno, entonces, sencillamente en el marco del diálogo, lo que vamos a hacer es irle cediendo la palabra a los señores obispos para que ellos nos expongan un poquitito de qué es lo que se está haciendo. Ya ha comenzado en muchos otros países, este lanzamiento de la asamblea ya se llevó a cabo en el Perú, en Bolivia, en varios lugares. Y digo eso porque son a veces lugares un poco más conflictivos que los nuestros, y ellos ya han puesto en marcha este trabajo que se centra en 3 cosas fundamentalmente: el escucha, el diálogo y el encuentro. El Santo Padre ha enviado un mensaje precioso, brevísimo, así como es el Santo Padre, que lo bueno cuando poco mejor. Y entonces en 2 minutos y medio ya nos dijo de qué se trataba el asunto y por qué lo estaba haciendo. Después de la asamblea ordinaria que se tuvo aquí en Tegucigalpa hace un par de años, antes de que entrásemos en la pandemia, los señores obispos de Latinoamérica propusieron al Santo Padre que se celebrase una nueva conferencia general del episcopado latinoamericano. Y pues el Santo Padre recibió a la presidencia del CELAN y le dijo que no era lo conveniente, porque todavía la 5ª conferencia, que fue la de Aparecida, hay mucho que tenemos que poner en práctica de ella. Recuerden que el Santo Padre estuvo activamente en el proceso de la redacción de ese documento junto con el señor cardenal, y por lo tanto él sabe bien el espíritu que está detrás de Aparecida, que es el mismo espíritu que él sigue llevando a todas partes donde va. Sinceramente, ustedes lo escucharán hablando en cualquier parte del mundo y notarán que es el espíritu de Aparecida el que a él lo motiva. Y centrado en 2 cosas, el Papa nos ha pedido un favorazo. Primero, que esta asamblea eclesial, que es la primera, que no será una conferencia general del episcopado latinoamericano, parta fundamentalmente de 2 cosas. Lo primero, que todos recordemos que somos pueblo de Dios. Que no se forme una especie, él lo llama así, de élite, de una élite en la que solamente un grupito decide. No, se trata de que todos, laicos, consagrados, consagradas, obispos, cardenales, todos podamos participar. Y esa es la etapa de la escucha. Y luego, que tomemos el tiempo para escuchar el Espíritu, que tomemos el tiempo para orar. Así que en ese marco es que vamos a desarrollar también nosotros ahora esta conferencia de prensa, para que los señores obispos nos expliquen de qué se trata. Al primero al que le vamos a dar la palabra es al señor presidente de la Conferencia Episcopal, a Monseñor Ángel Garachana Pérez. Él nos hablará precisamente de la importancia de la convocatoria a participar en esta primera Asamblea Eclesial Latinoamericana. Monseñor, si me hace la caridad y agarre el micrófono que tiene ahí enfrente, porque vamos a confiar en las medidas de bioseguridad y entonces cada uno se lo va a ir pasando. Bien, la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe ya fue lanzada el 24 de enero. Siguieron trabajando la Comisión Central del CELAN, siguió reflexionando, organizando, proponiendo. Y estamos en lo que se llama el proceso o la etapa de escucha al pueblo de Dios. Asamblea significa reunión, convocatoria. La convocatoria, la reunión más fuerte en la Iglesia es la asamblea litúrgica. Pero también hablamos de otras asambleas, asamblea diocesana, parroquial, etc. Con esa palabra se quiere subrayar que somos todos los que formamos la Iglesia los que participamos en algo. En este caso se trata de todo un proceso de diálogo, de propuestas sobre la realidad de nuestra América Latina y la misión eficaz, actualizada de nuestra Iglesia en esta realidad. Existe el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN,
que está también teniendo toda una reflexión para renovarse, para reestructurarse y responder mejor a los tiempos actuales. El CELAN ha organizado, como decía el padre Juan Ángel, 5 conferencias, pero ahora ya no es asamblea, reunión de representantes de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Por eso se llama asamblea eclesial, asamblea de la Iglesia. Y la Iglesia mayoritariamente pues son los laicos. Una minoría de laicos varones es tomada para que ejerza un ministerio, el ministerio ordenado. Algunos también son llamados a la vida consagrada por los votos, pero la mayoría es el pueblo santo y fiel de Dios. Son ustedes los laicos. Están invitados, llamados, urgidos a participar. De tal manera que se están ya creando grupos diversos de comisiones, de pastorales, de movimientos, de todo tipo. Grupos, un número de católicos que se unen y forman su grupo y quieren reflexionar, quieren analizar, quieren proponer, quieren orar, quieren sentirse iglesia y hacer iglesia. En Honduras ya estamos también en marcha. Ya hemos empezado a caminar y la diócesis ya tiene su organización. Pero hemos querido que fuera este momento ya como este lanzamiento. Un lanzamiento que viene ya después de haber agarrado un poco de carrerilla. Ya hemos empezado un poco de caminar y ahora sí, como si fuera así la salida, pero ya con una experiencia, un camino recorrido. Entonces, mis palabras se dirigen principalmente a todos los que me están viendo y escuchando, a que participen. Traten de informarse, de conocer de qué se trata. La primera vez que oigo, no, yo ya sé, ya estoy en un grupo. Que este programa despierte en ustedes, en los que no conocen, el deseo de conocer, en los que ya lo conocen, el deseo de participar, y en los que están participando, convocar a otros, llamar, informar, explicar, de tal manera que en nuestras diócesis de Honduras se forme un grupo muy numeroso de laicos, religiosas, sacerdotes, pero sobre todo ustedes los laicos, para sentirse iglesia, para participar en la vida de la Iglesia y en la misión y hacer sus propuestas que serán recogidas y serán tenidas muy en cuenta cuando se celebre la asamblea en México de aquellos que representen pues a los laicos, a sacerdotes, obispos, etc. Pero queremos escuchar. Cuando alguien quiere escuchar es porque otro habla. Así que reciban esta invitación cordial, sincera, verdadera, a participar en este proceso, en esta dinámica de escucha de la primera asamblea eclesial de nuestra América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Monseñor Garachana, por sus palabras de invitación, como él mismo lo ha señalado, y seguimos apuntando la importancia de esto. La Asamblea Eclesial se está desarrollando en 2 fases. La primera fase es la fase de la escucha, que es a esta la que precisamente nos está invitando Monseñor Garachana, y que ya estamos llevando adelante, es decir, en las diferentes diócesis ya se comenzó a trabajar, ya se está trabajando en la plataforma que ha generado la Conferencia Episcopal del Episcopado de Latinoamérica y del Caribe, y ahí se puede uno adherir de manera individual, aunque no es tan recomendable, es mejor hacerlo en grupos, los grupos de oración, las comunidades eclesiales de base, que todos puedan participar. Y la segunda fase es lo que Monseñor ya apuntaba, que se va a desarrollar en México del 21 al 28 de noviembre de este año, que va a ser doble. Habrá una parte presencial, algunos que podrán estar, y otros que participaremos de alguna manera, todos podremos seguirlo de manera virtual. Así que estos serán estas 2 fases. Pero lo que apunta ya la conferencia, el CELAM, y lo que está apuntando esta asamblea eclesial, la primera que se va a desarrollar a nivel latinoamericano y del Caribe, es a lo que vamos a celebrar en el 2031 y el 2033. En el 2031 se cumplen los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego,
Y en el 2033 es año de la redención. Recuerden que cada 33 normalmente se celebran los 33 años de Cristo. Entonces, en el marco de esos 2 años, digamos, tendremos unas celebraciones como años jubilares. Así que hacia allá está apuntando, y vivir este momento como un kairos, vivirlo como un momento de gracia. Ahora vamos a darle la palabra al señor cardenal, que primero él ha estado involucrado en la vida del CELAN, desde siempre, digamos que prácticamente desde que salió del cascarón como obispo, ya él ha estado metido en el CELAN, en la Comisión de Juventud, como secretario general, como presidente del CELAN, como presidente de Asuntos Económicos. Mejor ya no sigo, porque ya voy a tener que sacar la hoja de vida, y entonces ahí ya no aplica el asunto. Y ahora está siempre encargado de participar en animar precisamente este trabajo que motiva, que lleva adelante la asamblea, que discute, que reflexiona esta próxima asamblea eclesial. Eminencia, además usted, pues estuvo en Aparecida, tuvo a la par durante cuántas semanas estuvo con el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Por eso creo que es el que mejor puede hacernos el enlace entre Aparecida y la asamblea eclesial. Sigue el mismo planteamiento, ver, juzgar y actuar, pero en el fondo con una mirada un poco diferente. Me encanta escuchar tanto al Santo Padre, Eminencia, que dice: discípulos misioneros en salida. No solo podemos ser discípulos misioneros encerrados, piensan algunos. No, él habla de discípulos misioneros en salida. Gracias, Padre Juan Ángel. Y muy contento de que se desarrolle nuestra participación, porque esto es algo que debe llegar hasta las raíces de los católicos y a aquellos de buena voluntad que quieren participar, porque para todos está abierta esta asamblea eclesial. ¿Cuál es el origen? Pues nos recordamos que en la asamblea que hubo del CELAM aquí en Tegucigalpa en el 2019, se pidió que la nueva directiva del CELAM pudiera solicitar al Papa una 6ª conferencia general del episcopado latinoamericano, en seguimiento de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. El Santo Padre, después de escucharlos, dijo: miren, no estamos maduros todavía para una 6ª conferencia general del episcopado, porque hay tantas asignaturas pendientes después de Aparecida que va a tomar más tiempo. Piensen otra cosa. Y ahí dejó la semillita de lo que fue fructificando en el CELAM como primera asamblea eclesial. Porque como bien dijo el Padre Juan Ángel, ya no es simplemente una conferencia de obispos, sino de obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas y laicos, por primera vez en este tipo de reuniones, que no son simplemente reuniones, es todo un cambio de mentalidad, haciendo ver que la teología del pueblo de Dios, que viene del Concilio Vaticano II, tiene que ponerse en práctica. Y entonces así comienza, siempre con la metodología que de América Latina surgió y que ha ido abriéndose camino en todas las demás partes de la Iglesia. No es simplemente ahora un ver, juzgar y actuar. Ahora se trata de un ver distinto. Yo puedo ver desde un balcón y no me comprometo, pero ahora el ver se transforma en escuchar. Y eso requiere una cercanía, y una cercanía con el pueblo de Dios. Por esa razón, la metodología que se está empleando, bien lo dijo también el Padre Juan Ángel, lleva consigo una gran participación. Yo creo que eso será tal vez de lo mejor que puede aportar la Iglesia hondureña en esta asamblea eclesial. Que se escuche la mayor parte de las voces de aquellos que pueden decir: yo no tengo voz. Pues ahora sí la tienes. Y tienes toda la facilidad a través de las parroquias, a través de los movimientos, o incluso personalmente, si quieres hacerlo, a un sitio que está abierto a recibir todo tipo de participaciones. Eso es
la etapa de escucha. Después en la metodología está ver, juzgar y actuar. El juzgar no es simplemente escuchar la palabra de Dios, sino dentro de esta metodología le damos la categoría de iluminación. Esa realidad que podemos escuchar de todos nuestros pueblos debe ser iluminada. ¿Iluminada por qué? Iluminada por la teología, iluminada por toda esa experiencia de vida que se ha desarrollado a lo largo de los años en la iglesia. Y finalmente, pues el actuar, o sea, la iglesia en salida. ¿Por qué? Porque esta conferencia eclesial no quiere simplemente producir un documento, no está orientada para eso. Toda esta escucha del pueblo de Dios va a ser clasificada y va a ser procesada a través de una gran organización para que podamos tener un documento base, pero no para producir más documentos, sino para sugerir nuevos caminos. Estamos enfrentando no solamente esta pandemia, sino una crisis grande en nuestro continente. Nos damos cuenta simplemente como en el Perú, en estos días, están pero en una decisión tan difícil de unos candidatos que están casi con un empate. Y entonces, ¿qué va a pasar si ya están en segunda vuelta y todavía empatados? Eso quiere decir que hay una crisis profunda, que no tenemos verdaderamente líderes que puedan convencer al pueblo y nos quedamos tratando de elegir el mal menor. Esto nos debe desafiar y ciertamente va a salir en la escucha porque todos conocemos la realidad de nuestra Honduras, la realidad de otros países que viven casi las mismas crisis, casi los mismos problemas. Entonces, a través del CELAM y la comisión preparatoria se han producido algunos documentos de reflexión que queremos que lleguen a todo el pueblo de Dios a través de esta organización que se ha hecho en nuestra Honduras para preparar la asamblea eclesial. Y finalmente, pues el actuar será el decidir y emprender nuevos caminos. Gracias, Eminencia, por sus palabras y gracias por esa ilustración tan clara. Se nota, ¿verdad?, que el señor cardenal es maestro y es profesor desde hace muchísimo tiempo. Esa es su vocación primera, educarnos a nosotros los sacerdotes, ha sido siempre su tarea. Nosotros sí no carecemos de líder, gracias al Señor. Y basta ver al Santo Padre, al Papa Francisco, para darnos cuenta de lo que es un verdadero liderazgo. Esa cercanía, ese olor a oveja que él tiene y que precisamente le lleva a estar muy cercano a la gente. Vamos a pedirle a Monseñor Héctor David que nos ayude ahora a comprender, a profundizar un poquitito más sobre el rol que tienen que tener los laicos. Lo decía Monseñor Ángel en sus palabras, que hoy es cierto, no vamos, aquí, y perdón, ustedes dirán, ¿dónde están los laicos en esta conferencia? Qué pena, tengo que decírselos, están detrás de cámaras, porque allá está Oscar Josué, están los camarógrafos y están ustedes, pero ustedes son la mayoría del pueblo de Dios. Ustedes son, y aquí no es un asunto democrático, no se trata de que porque la mayoría, no, es porque todos, absolutamente todos, el Papa hablaba de eso, recordando al Concilio Vaticano II, recordando la Lumen Gentium, que recuerda también la Mediator Dei, en fin, toda la tradición de la Iglesia que va llevándonos a comprender que el pueblo de Dios es infalible, el pueblo de Dios es infalible. Cuando escuchamos al Espíritu, cuando nos dejamos conducir por Él, entonces Él hace maravillas. ¿Cuál es el rol de los laicos? ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen ahora en esta asamblea eclesial, en la primera asamblea eclesial? Que, fíjense, vamos a marcar un hito a nivel mundial. Esto no se ha celebrado en ninguna otra parte del mundo. Seremos los primeros en hacerlo aquí en América Latina y el Caribe. Así que, Monseñor García, si nos hace la caridad de ayudarle a entender un poquitito más a la gente cuál es su papel, cuál es su tarea. Muchas gracias, Padre Juan Ángel, y un saludo muy fraterno, cordial a cada uno de ustedes que están atentos a esta rueda de prensa, de esta manera, a través de
a través de los medios digitales. No están aquí los periodistas o los reporteros de los medios de comunicación, lo han hecho a través de la forma virtual. Como bien lo dicen ya los documentos preparatorios para esta celebración, pues es el pueblo de Dios que va a hablar. Somos todos los cristianos, todos los bautizados, que jugamos un papel importante. ¿Cómo vamos a participar? De muchas formas. Una es a través de un camino espiritual, que la misma metodología de esta asamblea nos lo va sugiriendo. Cada 2 meses tenemos sugeridas una oración especial por la asamblea. Ahí todos los cristianos tenemos que ponernos en este camino espiritual, acompañando a esta asamblea para que tenga los frutos que esperamos. Luego es integrarnos a los diferentes grupos. Ya los decían que las diócesis, las parroquias ya están organizadas, unas ya van avanzando y quizá muchos cristianos todavía no se han integrado. Todo el bautizado, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de incorporarlos, de entrar en este gran proyecto evangelizador a nivel de América Latina. No sentirnos ajenos. Es un momento también para tomar nuestra conciencia de iglesia, una iglesia parroquial, una iglesia diocesana, una iglesia hondureña y una iglesia latinoamericana. Esta conciencia de los cristianos debe estar bien clara y ahora más acentuada pues, en este proceso de escucha. Es un tiempo de gracia, no hay que perder esta oportunidad de poder dar nuestra voz, nuestra participación, nuestras inquietudes. Es tiempo de aportar. El pueblo de Dios tiene que hablar. Todos los laicos cristianos tenemos que integrarnos, incorporarnos. Y tiene la ventaja también de este proyecto, de este proceso de escucha. Esta asamblea es que además de toda la organización que puede haber en las parroquias, en la diócesis, si algún laico no puede por alguna circunstancia integrar un equipo organizado en la parroquia, usted lo puede hacer directamente también, ¿verdad? Siempre siguiendo los lineamientos. La comisión del CELAN ha diseñado unas preguntas para ayudarnos, ¿verdad? En eso, y ahí hay preguntas abiertas. Ahí tenemos la oportunidad nosotros de poner aquellos desafíos que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Así que invito pues a todos los laicos, es la oportunidad, somos la iglesia, laicos, las ovejas y el pastor, pues caminamos juntos por este camino de sinodalidad. Es una oportunidad de poner en práctica pues esta dimensión de la sinodalidad y también con un corazón y una mente abierta para que podamos abrirnos a la misión, que seamos realmente una iglesia en salida con unos cristianos en salida. Muchísimas gracias, Monseñor David, por sus palabras, animando pues a todos los laicos a participar en las plataformas de Suyapa Medios y a través de las radios también católicas. Ustedes podrán conocer, hay un vínculo, hay un sitio donde se nos está invitando a participar. Usted sencillamente, como decimos en buen hondureño, siguiendo un poco el anglicismo, cliqueamos ahí en ese sitio que es Asamblea Eclesial Pleca, ¿cómo se llama? Escucha, porque ese es el primer paso. Nos vamos a escuchar. Ya nos decía el señor cardenal cómo este ver ahora se ha transformado en un escuchar. ¿Hasta cuándo se va a estar recibiendo esta información que está siendo manejada por una comisión en el CELAN y que luego, como lo ha dicho el señor cardenal también, se clasifica y se pone de tal manera que pueda servir para la reflexión? Esto lo verán en el documento, en ese documento que está viendo ustedes ahorita. Esa ya es directamente la página. Monseñor David hablaba de las preguntas que se han diseñado, ahí están precisamente, y ahí vamos contestando poco a poco. Incluso usted puede guardar, no es necesario que llene de un solo el asunto para respirar, para orar un tantito, y puede irlo llenando paulatinamente. Los grupos pueden reunirse en varias ocasiones para ir llenando esas preguntas, para ir contestando a esas preguntas. La fecha límite para llenarlo era, en el documento decía mediados de julio, pero la presidencia del CELAN extendió
esta fecha hasta el 30 de agosto, porque en vistas de la pandemia y las dificultades de la misma plataforma, entonces se ha considerado dejarlo hasta el 30 de agosto. O sea que tenemos todavía 2 meses y medio, un poquito más, para poder participar. Así que nadie se debe sentir excluido. Aquí todos podemos participar, todos, discúlpenme, debemos participar. Ya nos están llegando algunas preguntas directamente de las radios, porque las radios están hermanadas en este momento, y entonces voy a trasladar las preguntas al panel. Ahí no hay ninguna pregunta de las que he recibido hasta ahora aquí que tenga nombre y apellido. Así que el primer valiente, el que llegue primero al micrófono, ahí que se tire, ¿verdad? Perdón. Pero me dicen de Radio Crisma, de Danlí, preguntan que cuál es el objetivo principal de esta asamblea eclesial y de qué manera se pretende influenciar concretamente en los gobiernos, especialmente en aquellos donde la corrupción es evidente, y partiendo de que Cristo se encarna en su pueblo. Bueno, Eminencia. Bien, me encanta esa pregunta porque lógicamente no hacemos una asamblea por hacerla. Hay desafíos y son estos desafíos los que motivaron la propuesta que hizo el CELAM de una nueva conferencia general. Estos desafíos han sido estudiados, han sido profundizados y los conocemos todos. La persona que nos mandó esta pregunta ha entendido el gran desafío de una política distinta. Y ya en la encíclica Fratelli Tutti, que algunos ni siquiera la han leído, el Papa nos dice claramente en un capítulo la buena política, que es lo que hace falta verdaderamente en todo el continente latinoamericano. Es una tristeza que en este continente notamos ese vacío verdaderamente grande de auténticos políticos, que sean aquellos que buscan el bien común de los países y no están regateando posesionarse del poder para servirse del poder y no para servir. Entonces, lógicamente, esto es uno de los desafíos que tienen sobre todo nuestros laicos. La Conferencia Episcopal ha hecho ya desde tiempo inmemorial, cuando volvimos a la democracia en 1982, mensajes con ocasión de las elecciones. Y están diciendo, ¿y ahora qué? Si no han dicho nada, que no hemos dicho nada, vayan a leer, por favor. Pero de todas maneras vamos a decirlo. Y sin embargo los mensajes están ahí. La jerarquía cumple su misión de iluminar la realidad, pero son los laicos los que deben tomar en serio esto y ser agentes de transformación. De tal manera que ciertamente esta conferencia no es con un objetivo de producir un documento. Esta conferencia quiere buscar y sugerir nuevos caminos para que podamos cambiar. Gracias, Eminencia. Sin duda, remitir a ese capítulo 5 de la Fratelli Tutti que se llama La Mejor Política. Cuánto quisiéramos que lo estudiasen estos que están ahorita en campaña y que se diesen cuenta de que existe un camino desde la ética, como lo vienen diciendo los señores obispos desde hace muchísimo tiempo. Yo quisiera hacer eco también de esas palabras del señor cardenal, y Monseñor Ángel seguramente estará ahorita con las ganas de decírnoslo de nuevo, porque es que es importante que lo entiendan. La Iglesia no es reactiva. No es que aparece una cosa por ahí y tenemos que salir a contestar inmediatamente. Es el producto de la reflexión aquí donde estamos en este lugar, precisamente donde los obispos se reúnen periódicamente y de manera también extraordinaria cuando hay necesidad. Lo ven, están reunidos presencialmente, no están actuando virtualmente, están aquí reunidos toda esta semana, precisamente para eso, para dejarse ellos también tocar por la fuerza del Espíritu Santo, para que puedan ellos iluminar al pueblo de Dios. Pero no nos corresponde a nosotros los clérigos llevar adelante la política. Esa es la tarea de los laicos. A los clérigos y sobre todo a los señores obispos lo que les corresponde es iluminar, acompañar, señalar,
y hacer un llamado de atención. Que se ha hecho, por Dios que se ha hecho. Lo que pasa es que a veces no lo queremos entender. ¿Qué ocurrirá en la Asamblea Eclesial? Que va a salir eso. Claro, porque el problema de la corrupción, que es lo que señala este amigo de Radio Crisma, es un problema latinoamericano, bueno, es un problema mundial, pero en el caso nuestro de América Latina, lamentablemente es un cáncer que nos hace mucho daño. Pero bueno, otra pregunta, que la conteste el obispo del lugar, creo yo, de Radio Luz, de San Pedro Sula, preguntan que qué tipo de transformación pretende alcanzar la Iglesia con la primera Asamblea Eclesial de Latinoamérica y del Caribe. ¿Qué tipo de transformación, perdón, monseñor, porque estoy leyendo así un poquito a la carrera, qué tipo de transformación se pretende alcanzar con esta Asamblea? Una transformación, en primer lugar, personal. Una transformación del corazón creyente. Una transformación progresiva del discípulo misionero. Porque el seguimiento de Jesús no es algo estático. No basta con decir estoy bautizado. La vida cristiana es todo un proceso de crecimiento, de transformación, de configuración con Cristo. Arrancando de ese proceso de transformación personal del discípulo misionero al estilo de la vida y del Espíritu y la vida de Jesús, pasamos a una transformación comunitaria. Es una asamblea eclesial para la renovación de la misma Iglesia. De la misma Iglesia empezando desde abajo. Renovación, transformación de nuestras comunidades locales, de nuestras parroquias, etc. Transformación comunitaria. La Iglesia es comunión. Esa transformación comunitaria implica no la transformación de cada uno aislado, sino como comunidad. En tercer lugar, una transformación pastoral. Queremos, como ya señalaba Aparecida, no seguir rutinariamente en lo que se llama una pastoral de mantenimiento. Mantenemos lo que tenemos, ya lo conocemos, no hay sorpresas, no hay novedades, sino toda una transformación de una pastoral que sea cada vez más misionera, más incisiva en las personas, en los ambientes y en la cultura. Esta transformación pastoral marcada por la tonalidad misionera es importante. Y podríamos ampliar como los círculos concéntricos y hablar también de una transformación social, porque la Iglesia en su acción no queda solo hacia adentro. La Iglesia es para el mundo, es para la transformación de la sociedad y del mundo. Por eso, la transformación que deseamos, ojalá llegue también a que por medio de todo este proceso de transformación personal, comunitaria, pastoral, vayamos también transformando nuestras sociedades, su cultura, su manera de pensar, su manera de organizarse, su manera de hacer política, de buscar el desarrollo de los pueblos. Entonces, la transformación, digamos que es como un conjunto de círculos concéntricos cada vez más amplios. Y que esta transformación, el motor, la causa, el ejemplo es la persona de Jesucristo. Y que esto es algo permanente. La transformación de la Iglesia y del mundo por medio de la Iglesia es un proceso permanente. En ningún momento podemos decir basta. Siempre queda un gran reto y un gran desafío y un gran compromiso por delante. Muchísimas gracias, Monseñor Ángel, por sus palabras. Bueno, se decía en la teología la teología que va pasando de la escolástica hacia la devoción moderna, se hablaba de Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre está reformándose, siempre está en proceso de cambio, de mejora. Y eso es lo que precisamente acaba de decirnos Monseñor Ángel. No es una mejora sintomática, no es una mejora nacida sencillamente de un asunto publicitario, de un asunto más, llamémosle,
epidérmico. No, se trata de dejarnos transformar por Cristo, y esa es una actitud permanente. Se llama conversión, no sé si me entienden, y eso estamos todos llamados a convertirnos. ¿Que la iglesia en América Latina debe convertirse? Claro que sí, desde el primer momento que yo me tengo que convertir y que usted se tiene que convertir. Por eso necesitamos escucharnos, aprender, ser capaces de callarnos, porque eso a veces nos cuesta, dejar de hablar. Hay que aprender a escuchar. Hay que poner el doble, decía mi abuelita, que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Entonces creo que en el caso de Latinoamérica tenemos que aprender a hacer buen uso de esos oíditos que nos dio el Señor para que nos dejemos transformar, insisto, nos dejemos convertir. Monseñor David, de la Radio San Jorge de Olanchito, creo que le corresponde a usted, aunque hemos contestado ya algunas cositas de estas, pero creo que de repente es que van entrando las preguntas antes de que nos escuchen, y yo tengo que respetar las preguntas, ¿verdad? O sea que ahí disculpen. Monseñor, preguntan que en qué fase estamos, en línea de tiempo, ellos quieren verlo allí, supongo, verlo lineal, el tiempo hacia adelante, pero en qué fase estamos, para que usted ilustre, por favor. Muy bien, bueno, estaba la primera fase, digamos, de todo lo que es la organización, la reflexión, aquella mirada contemplativa que habla el documento, ¿verdad?, que era para diseñar el proceso. Estamos ya con el lanzamiento de esta etapa de la escucha, estamos, digamos, en esta segunda etapa a partir de abril, en la etapa de la escucha. Después vendrá una etapa que ya es el procesamiento de toda la información o las respuestas que los cristianos hayan hecho en América Latina. Le toca ya en el mes de octubre para llegar a la asamblea finalmente en noviembre. Estamos en la etapa de la escucha y vamos a escuchar en la medida que ustedes hablen, los cristianos. Es el momento entonces de hablar para poder escucharnos, encontrar los desafíos. Y quisiera aprovechar también a lo que ya Monseñor Ángel Garachana decía sobre la transformación. También entonces esta transformación en esta etapa de escucha tiene importancia, porque en la medida que nos vamos metiendo en esta escucha, tiene que ir encaminada por un camino espiritual, y no solamente es responder a unas preguntas de manera seca, sino que es un tiempo de reflexión, que ya la comisión del CELAN nos da unos lineamientos para ayudarnos, pero es un momento de reflexión, reflexionar sobre nuestra realidad, sobre nuestro caminar, y eso nos va ayudando también a llegar a la transformación que ya Monseñor nos ha dicho. En esta etapa de la escucha es importante entonces la participación, la reflexión, la oración, y también aprovechar para ir haciendo nuestras propias transformaciones. Etapa de la escucha. Muchísimas gracias, Monseñor David. Si hay algo que tenemos que sacar de la inmensa bendición que significa el pontificado del Papa Francisco, es que él es un maestro de discernimiento. Lo que él hace fundamentalmente es ayudarnos a discernir. Basta que lo escuchen hoy en la mañana, por ejemplo, lo que nos decía con su catequesis de los miércoles. Santo Padre es un experto en esto. Y yo creo que debemos considerar también esta etapa de la escucha como eso, que nos lleve a un discernimiento cada vez más profundo para poder cernir, es decir, para poder encontrar qué realmente es lo necesario, qué realmente es lo importante, qué realmente es lo bueno, y optar decididamente por eso. Porque no basta con conocer qué es lo que tenemos que transformar, qué es lo que tenemos que cambiar, porque entonces nos quedaríamos sencillamente en el ver, juzgar o iluminar, y el actuar en qué momento. Nosotros somos creyentes, no somos sencillamente personas que somos televidentes o sencillamente personas que estamos escuchando como lo están haciendo muchos de ustedes ahorita en las radios. No, tenemos que comprometernos cada vez más, pero de manera, digámoslo, ordenada, de manera sincera y de manera coherente. Para eso se necesita el discernimiento. Me han llegado otro par de preguntas, pero creo que esto tendrá que ser más bien la Asociación de Radios y también Suyapa Medios que responda, porque están preguntando de Cristo TV, de Choloma, que si se realizará una agenda nacional para la cobertura de la Asamblea Eclesial, o cada medio de comunicación va a hacerlo por un contexto según su interés. Vamos, yo puedo responder de entrada, sin necesidad de quebrarme tanto la cabeza, de que va a haber cobertura, va a haber cobertura.
Primero, porque en ningún momento nos hemos quedado a nivel de iglesia con los brazos cruzados. Monseñor David tiene en sus manos ahorita la lista de las radios que están enlazadas en este momento, las que forman la AMECO, que todas las semanas se enlazan para compartir un momento de reflexión. Entonces, la asamblea eclesial no puede pasar desapercibida, debe ser vivida, compartida y acompañada. Que no vamos a participar todos directamente, pues no nos ha correspondido hacerlo, pero que vamos a tener que involucrarnos todos, claro que sí, porque somos bautizados. Y desde el momento en el que somos bautizados, nos decía el señor cardenal que un cristiano es un bautizado que es consciente y es consecuente con su bautismo. Bueno, la consecuencia del bautismo está en eso. Monseñor David, tal vez si nos hace el favor de hacerlo ver, porque usted también está encargado de esa comisión. Sí, claro, tendrá que ser una modalidad como la tenemos hoy, un enlace. A nivel de la medios de comunicación de América Latina con el CELAN, hay 2 personas que están inscritas, ¿verdad? Y tienen la comunicación directa con el CELAN, el Departamento de Comunicación, que es el licenciado Carlos Ramos, y también la licenciada María Elena Fajardo de Tegucigalpa. Carlos Ramos por Suyapa Medio y María Elena Fajardo por la de San Pedro Sula. Ellos tienen los conectes ya con estos departamentos y se va a elaborar una plataforma en los momentos más importantes del desarrollo de esta asamblea, donde va a haber la oportunidad de poderse enlazar, y entonces vamos a hacer la programación nuevamente. Yo quiero aprovechar ahorita, como ahorita mencionó, y estamos en los medios, yo quiero decir y saludar muy cordialmente a todos los que están siguiendo este programa o esta conferencia desde aquí de la Conferencia Episcopal, y tenemos a Ciudad Medio por Tegucigalpa, tenemos en Radio Subirana, Tela Atlántida, San Isidro, la radio de todos, La Ceiba, San Isidro también de La Ceiba, La Voz del Pueblo de Trujillo, Radio Loyola Lloro, Radio La Voz de San Jorge Olanchito, Lloro, Radio Católica de Olancho, Juticalpa, Radio Católica de Comayagua, Radio Juan Pablo II, Ciguatepeque, Radio Luz, San Pedro Sula, Radio Luz Cortés, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Radio Santa María, La Esperanza, Intibucá, Radio Actualidad, Pinalejo, Santa Bárbara, Radio Crisma Medios, Radio San Miguel, Marcala, Cristo TV, Choloma, Canal 29 Cofradía, Telecristo Intibucá, Inmaculada TV Choluteca, Radio Paz Choluteca y demás formas digitales. Así que a cada uno de ustedes, estamos cubriendo todo Honduras, casi todo Honduras, les saludamos muy cordialmente y hemos querido esta rueda de prensa precisamente para llegar hasta ustedes, los que ya conocen este proyecto y los que por primera vez se están enterando, pues entonces ya pueden ustedes acercarse a la parroquia, acercarse a la comunidad para ver de qué manera podemos integrarlo allí. Las transmisiones durante la asamblea se van a realizar siempre por esta plataforma de esta manera, y ya hicimos durante la 38ª Asamblea General Ordinaria, también hicimos enlaces a nivel nacional. Fue una experiencia muy buena, ¿verdad?, con la cobertura y otros momentos importantes. Muchísimas gracias, Monseñor David. Pues de esta manera vamos cerrando esta conferencia de prensa, pero yo quisiera pedirle a Monseñor Ángel, como presidente de la conferencia, sencillamente una cosa. Hay que entender que se celebrará esta asamblea a los pies de la Virgen de Guadalupe. Eso no es una casualidad. Es la patrona, la emperatriz de América, desde Alaska hasta la Patagonia, y precisamente por eso se hace ahí. No es una situación sencillamente geográfica, es la geografía del espíritu, llamémosle así. Pedirle, Monseñor, tal vez unas palabras finales, y a nombre de la conferencia estamos en una capilla, esta es la capilla de la Conferencia Episcopal, que si nos puede impartir también la bendición, porque nosotros no terminamos una conferencia de prensa como lo hace el mundo, sino que lo comenzamos en Dios y lo debemos terminar en Dios. En primer lugar, añadir a lo que ya hemos dicho, que todo el trabajo que ya se ha iniciado y se está realizando es en cada diócesis. Hay una comisión nacional
pero luego es cada diócesis la que va organizando, tiene su comisión diocesana. Estaremos siempre pues en comunión, en relación, pero cada diócesis es la que en este momento está organizando, ya tiene grupos en esto que se llama el proceso de escucha. Y así es la asamblea propiamente dicha, es decir, la reunión de aquellos representantes de todo el continente va a ser en Guadalupe, por todo el simbolismo de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella nos invita a ser una iglesia en salida, a ser una iglesia encarnada, a ser una iglesia acogedora, a ser una iglesia materna, a ser una iglesia que escucha. ¿Cuánto escuchan las madres? Una iglesia que escucha. Y que en este proceso de escucha y en esta asamblea eclesial no puede faltar María. En la casa iglesia, en la familia iglesia, no puede estar ausente María. Dios Padre la eligió para Madre de Jesús el Señor. El Espíritu la llenó de gracia y el mismo Jesús nos la entregó a sus discípulos amados. No podemos decir la rechazo. Como aquel discípulo amado la acogemos. Y María forma parte esencial, permanente de la fe de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. Por eso, asamblea eclesial, asamblea mariana, asamblea impregnada del amor filial a la Madre de Jesús y Madre nuestra en el título de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso, antes de la bendición, le decimos: Señora y Madre nuestra de Guadalupe, ruega por nosotros. Y reciban la bendición todos los que nos están viendo y escuchando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe en este proceso de escucha y los renueve y los transforme espiritualmente. Amén. Muchísimas gracias pues a todos los que han estado enlazados y nos han estado siguiendo, escuchando y viendo, a ponernos en camino pues. Este es un asunto de la participación de todos, discípulos, misioneros, en salida. Cada 9 de junio se celebra el nacimiento del general José Trinidad Cabañas Fiallos, quien fue uno de los presidentes más honrados de Honduras. Se destacó por su